Vamos a recordar un poquito lo que está pasando estos domingos y que va a continuar hasta, bueno, si Dios no viene antes, no me lleva a mí, hasta el último domingo de marzo. La verdad que me está haciendo felizmente difícil, complicado, concentrar todo lo que he recibido de Dios para la iglesia en los próximos tiempos en 5 mensajes, pero ahí vamos. Y recordamos que lo primero es lo primero, y lo que entendimos hace 2 domingos, que la iglesia es la clave del plan de Dios, que la iglesia está en el centro del corazón de Dios, y que tanto amó la iglesia que Jesús dio su vida por ella. Y el ser iglesia, el que somos iglesia, es la clave antes de empezar a conversar de qué es lo que queremos hacer. Tomando a David y el Salmo 27 tan contundente, una sola cosa yo te pido, una sola cosa decía, qué impresionante, ¿eh? Una sola cosa te pido, plata diríamos, o salud. Bueno, las solteras dirían amor. Pero David lo tenía muy clara y ya él sabía las consecuencias de todas esas cosas y lo efímeras que eran. Entonces él dijo, una sola cosa yo te pido y deseo, estar en tu casa todos los días de mi vida. ¡Wow! Y contemplar tu hermosura, ¿no? Ahora, uno puede contemplar la hermosura también a solas con Dios en el cuarto de tu habitación. Pero David se dio cuenta, algo que muchos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que cuando llegamos a la casa del Señor, sin importar los edificios, las paredes, llegamos a la casa del Señor y nos encontramos con otros y otras y otros que han aprendido a contemplar la hermosura, ¿no? Y ese mover del Espíritu Santo llena la casa de Dios y hace la diferencia. Por eso que no es lo mismo que cuando estamos en la casa de Dios. Y David lo había entendido, ¿no? Así que en ese mensaje, que si no lo escucharon les recomiendo bajarlo, hablamos del concepto de ser iglesia. El domingo pasado, como mencionó recién Dai, hablamos de qué clase de iglesia queríamos ser. Luego de ponernos de acuerdo en que queríamos ser iglesia, qué clase de iglesia queríamos ser. Y como hemos aprendido a disfrutar de un tremendo favor de Dios en esta iglesia, y hablábamos también de eso el domingo pasado, es que nos animamos a no construir ahora una iglesia con discípulos, que fue la que nos sostuvo hasta aquí, felizmente y con mucha bendición, sino ir en pos de un nuevo nivel espiritual, un nuevo desafío muy ambicioso de ser una iglesia en vez de con discípulos, una iglesia de discípulos, de distintos niveles de autoridad y madurez espiritual, por supuesto, pero sí entendiendo, y mucho más después de este fin de semana es más fácil entenderlo, que todos podemos ser discípulos de Dios y llevar a cabo una tarea encomendada en nombre de Dios, ¿no? Yo disfrutaba, ¿no?, todo lo que escuché en este fin de semana, y inclusive especialmente el viernes a la mañana en el encuentro con los pastores y algunos líderes aquí arriba, que yo decía, gracias Señor, porque en muchas cosas que se dijeron estamos aprobados, ya lo hemos hecho hace años, ¿no? Hace años que sabemos que hay lugares elegidos y personas asignadas para tener un encuentro con la iglesia que somos nosotros, ¿no? Así que gloria a Dios por esa revelación de Dios para la iglesia, el encuentro. Y ahora que queremos ser iglesia y queremos ser una iglesia de discípulos, ahora quiero pasar a un punto donde voy a aprovechar para concentrar algunas otras perlitas, porque si no necesitaría 10 mensajes para todo esto. Así que hoy quiero hablar del protagonismo del Espíritu Santo. Somos iglesia, queremos ser una iglesia de discípulos y no hay posibilidad de serlo sin el protagonismo del Espíritu Santo. No hay posibilidad. Las iglesias tienen conflictos, fracasan, se dividen o se estancan por una sola razón, que puede tener distintos títulos, pero la razón es una sola, es por el protagonismo del espíritu humano. El protagonismo del espíritu humano, hasta con buenas intenciones, es la que trae conflictos,
en cualquier ámbito, y la iglesia no está ajena a eso. Solamente con el protagonismo del Espíritu Santo se puede anhelar y alcanzar objetivos que salgan de lo natural, de lo común, y lograr, por ejemplo, un milagro tan grande como ser una iglesia de discípulos. Vamos a leer el libro de los Hechos, solamente 2 versículos. Quiero dejar asentado un par de conceptos que me parecen interesantes, y a la tarde voy a ampliar todo esto porque es bastante intenso. En Hechos capítulo 1, versículo 4, vamos a leer solamente el 4 y el 8. Pueden leer todo el pasaje en casa. Hechos 1, 4 y 8. El 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y en el 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No voy a hablar de este último punto de ser testigos en todas partes porque es otro de los mensajes que queda. Así que me voy a referir a la primera parte, a recibir poder a través del Espíritu Santo. Y como primer concepto quiero decir algo. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, cada uno recordará el día que lo hizo y tal vez hoy, esta mañana, lo hagan algunos aquí. Hay una promesa de Dios que recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y si nos quedamos así quietitos el resto de la vida, dice la Biblia que vamos al cielo. Pero también dice la parábola de los talentos que hay riesgos de guardar lo que Dios nos da sin multiplicarlo y potenciarlo y exponerlo al plan de Dios para que sea mucho más grande lo que Dios planea para nosotros. Ese Espíritu Santo que entra en nuestro corazón puede quedarse ahí pequeño o puede ir creciendo. Cuando va creciendo, va como si fuera un virus, va tomando nuestro cuerpo literalmente. Toma nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros pensamientos. Es como una invasión. En la medida que nosotros invertimos en ese Espíritu Santo, que es la persona de Dios en nuestro corazón, ahora voy a hablar de eso, en la medida que invertimos, en la medida que lo encendemos, en la medida que lo mantenemos encendido, en la medida que lo alimentamos, va creciendo dentro nuestro y va ganando espacios en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, uno entiende, con todo lo que cuesta entenderlo, que este cuerpo es estuche del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno va a la balanza, además de no ver un número que le agrade, entiende que también tiene que cuidar su cuerpo. Y cuando el Espíritu crece y llega a mis pensamientos, yo empiezo a dejar de tener pensamientos negativos constantes en mi vida. De que algo va a pasar, de que algo me va a pasar, o que algo no va a pasar, porque los pensamientos de Dios por el Espíritu Santo comienzan a gobernar sobre mis pensamientos. Entonces no es que yo cambié humanamente, soy el mismo estuche, con la misma formación, el mismo intelecto, pero el gobierno del Espíritu Santo en mí comienza a crecer, entonces yo ya empiezo a pensar como piensa el Espíritu Santo. Comienzo a ver, porque cuando el Espíritu Santo se va empoderando de mi espíritu humano, lo que pasa es que hay cosas que antes yo ni me daba cuenta, que me afectaban, que veía, pero ahora comienzo a verlas y siento algo que me dice: esto no es bueno, esto no conviene, esto no te está favoreciendo en el plan de Dios. Entonces uno comienza a dejar de ver cosas. No hablo de cosas extremas, hablo de cosas cotidianas. Y así cada uno de los sentidos de nuestro cuerpo comienza a ser invadido por el Espíritu Santo de Dios y comienza a transformarse. Por eso yo hice un chiste recién con una amiga que está acá, porque me recordó con alegría cuántos años cumplo mañana. Un amor de amiga. Y yo le dije: no, error. Mañana cumplo 59. ¿Por qué? Porque he empezado a contar a partir de mañana en el Espíritu Santo en vez del humano.
Como el espíritu se va renovando, voy a empezar a descontarme uno por año, porque cada vez voy a estar más vital en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que entender que el plan de Dios es eso, que mientras este cuerpo inevitablemente se va desgastando, el Espíritu Santo se vaya fortaleciendo y creciendo en uno. Ok, ¿hasta ahí entendieron algo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Están acá? Pónganse de pie, por favor. Tomen asiento. Ah, te quedan paradas algunas. Tengo que buscar una nueva para... Jesús es el Señor del universo. Y aunque Él está impactando el mundo simultáneamente, a todo el mundo al mismo tiempo y a todas las personas al mismo tiempo, Él no pierde nada de su esencia de poder, porque Él es plenitud de plenitudes. O sea, no es como un ser humano que es limitado y yo estoy hablando con Gustavo y puedo darle todo lo que puedo a Gustavo, pero después tengo que pasar a dárselo a Rosana. Jesucristo tiene el poder y autoridad para hacerlo con todo el mundo simultáneamente. Él suelta, pero nunca se vacía. No es como nosotros. Él da, pero nunca se vacía. Derrama, pero siempre está pleno, siempre está lleno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces sería beneficioso que Él se fuera? Uno le dijo, les conviene que yo me vaya. Los muchachos tenían a Dios hecho hombre con Él, vivían con Él, comían con Él, dormían con Él. ¿No puede haber algo mejor que esto? Eso es lo que razonaban ellos. La razón es la que Él, en su cuerpo humano, no podía estar en todos lados físicamente al mismo tiempo. El cuerpo de Cristo fue lleno de la gloria de Dios, dice la palabra, porque en Él, dice ahí Colosenses 2:9, en Él habitaba la plenitud de Dios. O sea que era 100% hombre y 100% Dios. Y ahí Colosenses 2:9 lo explica, pero, en su 100% hombre tenía la limitación física de dónde estar. Y cuando estaba en Jerusalén no podía estar en Samaria. Imposible. Pero ahora, el plan de Dios es que Él quería llenar el cuerpo de Cristo con esa gloria. En vez del cuerpo humano de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, léase iglesia, cambió. Lo que Dios hizo fue maravilloso. Cambió la llenura del cuerpo humano de Jesús por la llenura del cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús les dijo, no hagan nada sin ese poder. Y lo que yo te digo hoy es, nada de lo que vos anhelás que Dios haga en tu vida, podés hacerlo sin el Espíritu Santo. Por eso hay mucha gente que cree que no está Dios porque es buena, porque hace las cosas bien, porque es solidaria. Y sí, son todas cosas muy válidas, pero con limitación humana y natural. Pero la diferencia con el Espíritu Santo es que Él excede lo natural. Los discípulos entendieron esa verdad. Si no, nos hubieran quedado esperando el Espíritu Santo. Y así también lo hicieron los primeros cristianos. En el libro de los Hechos, los hechos comienzan con un hecho. Salió una frase. En el libro de los hechos que dan origen a ese título, empiezan con un hecho. Y es el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, que cambió la historia de la humanidad para siempre. Dios decide cambiar un impacto personal a través de Jesús por un impacto mundial a través del Espíritu Santo. Mirá algo que te quiero contar que tengo anotado aquí. En el aposento alto había 120. Todos saben eso, ¿no? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Saben? En los siguientes 30 años, luego del aposento alto, más de 100 millones de personas de 32 países, de 54 ciudades y de 9 islas alcanzaron la salvación de Jesucristo. ¡Wow! Eso se logró por el Espíritu Santo, porque Jesús no hubiera podido físicamente abarcar todo eso en esa cantidad de años. Se trata del protagonismo del Espíritu Santo. Lo que quiero decirte en este primer tiempo es que los milagros que todavía no vemos, los milagros que todavía no acontecieron en nuestra vida,
Son consecuencia de la falta de protagonismo del Espíritu Santo. En vez de pensar, no, tal vez Dios no quiera, no será el tiempo, y todas esas cosas que nos decimos para conformarnos, debemos agotar las posibilidades de crecimiento del Espíritu Santo en nosotros para ver si Dios quería o no hacer ese milagro. Yo soy de las personas que no tiene problema en decir esto no fue. No tengo problema de autoestima, ni me deprimo por eso. Lo que no acepto es no agotar todas las instancias en el Espíritu para descubrir si Dios no quería concederme eso. Y quiero decirte algo, es muy fácil darse cuenta si agotaste o no agotaste. Miren, no hay peor cosa para los que vienen a hablar conmigo cuando me traen una gran carga, un gran problema o un gran tema de oración que necesitan respuesta. Yo le pregunto, contame, ¿cuántas horas por día oras por esto? Ya cuando digo cuántas horas, ya me tiene que preguntar esto, yo venía a que me dé una respuesta mágica. Claro, porque quien está esperando un milagro gigante debe tener una proporción importante de inversión en clamor y en búsqueda del Espíritu para que se le conceda ese milagro importante. Pero no es así lo que pasa en la práctica. Queremos que nuestras ideas, hasta las espirituales, hagan la diferencia, y no es así. Aunque nuestras ideas o proyectos o sueños o estrategias estén en dirección al plan de Dios, siempre se van a manifestar dentro de lo natural porque son nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños. Se podrán manifestar tal vez de manera impactante y exitosa, es probable, pero cuando se trata del obrar del Espíritu Santo, las manifestaciones serán en el marco de lo sobrenatural. Entonces ahí uno se da cuenta que jamás podía haber logrado lo que pasó sin ayuda del Espíritu Santo. Yo cada vez que me comprometo a orar con una persona que no le entregó su vida a Cristo, tengo muchos amigos que no creen en Dios, dicen, o creen más o menos, y me llaman a mí para que yo le pida a Dios que los ayude. Entonces yo le pregunto y le sugiero. A uno le pregunto y a otro le digo, mira, yo voy a orar. Pero si Dios lo hace, prométeme algo, no vas a empezar a decir que fue, mira qué casualidad, mira qué suerte, mira lo que pasó, mira lo que hizo fulano. ¿O crees que Dios lo va a hacer y me pedís que yo le pida a Dios o no? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Porque muchas veces, aunque no lo decimos, nos olvidamos de reconocer a Dios en muchas cosas. Lo reconocemos en las cosas más impactantes, pero Dios está en lo cotidiano de todos los días. Hoy Dai decía lo que yo digo habitualmente. No me puedo olvidar de que respiro esta mañana porque Dios ha sido bueno conmigo. Si no, no lo haría. Lo milagroso solo viene del Espíritu Santo. Y si vos querés ver y experimentar milagros en tu vida, tienes que dejarle espacio al Espíritu Santo, tienes que perderle miedo al Espíritu Santo, tienes que, ¿cómo diría? Tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo, tienes que investigar, averiguar y tratar de conocerlo más, porque la palabra dice, ¿quién conoce más al hombre que su propio espíritu? De la misma manera dice, ¿quién conoce a Dios más que su propio espíritu? Si vos querés conocer a Dios, tenés que conocer al Espíritu Santo. Si te pasa como le pasó a los muchachos ahí en Hechos, que cuando hablaron del Espíritu Santo, los apóstoles le querían transmitir esto y dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si nunca me hablaron de eso. Bueno, busca a alguien de la iglesia y pedirle que te ayude. Pero el secreto está en el Espíritu Santo. Tienes que darle más espacio en tu vida. Tienes que correrte un poquito y dejarlo al Espíritu Santo. Decirle al que está al lado tuyo, che, correte y déjalo al Espíritu Santo. Dale protagonismo en tu vida. Y quiero decir algo, quiero decir algo. Esto no aplica solamente para la gente inmadura en la fe. Esto aplica mucho y a veces más para los que llevamos muchos años en la fe. A veces más todavía. Porque a veces creemos que ya lo sabemos todo y que ya podemos manejar todas las situaciones. Y lamentablemente esto que dije antes de que se desgasta el hombre exterior y se renueva el interior, no es una regla que siempre se vea en la gente y en los líderes por años que tengan de cristianos.
muchas veces hasta al revés, contraproducente. La experiencia es un enemigo del desarrollo del Espíritu Santo, incoherente, pero nuestro razonamiento humano siempre es incoherente. Tenemos que tener cuidado con eso. Impresionante, porque cuando vemos ahí en el libro de los Hechos, que como todo lo espectacular de Dios, el diablo lo distorsiona. Cada vez que alguien levanta el libro de los Hechos, lo levanta porque eran todos iguales y repartían las casas. Esta es la parte más linda de todo el libro de los Hechos. Entonces el sindicato de los vagos dice, estaría buenísimo que en la iglesia pasara eso. Pero la clave es que palabra de Dios, llenura del Espíritu Santo, unción, eran un común denominador de esos tiempos. Ellos no entendían otra cosa más que eso. Nada los paraba. Así que a Pablo lo picó una víbora y todos decían, chao, chao, se muere, y no lo pudieron parar. Y eso solo puede ser posible por el Espíritu Santo, porque ellos no tenían nada especial o distinto a nosotros. En las páginas del libro de los Hechos, ustedes van a ver ángeles, visitaciones, milagros, ayudas de amor incondicional por encima de lo humano, señales, prodigios, de toda clase, porque lo normal pasaba a ser sobrenatural. Era normal lo sobrenatural. Y el autor de todo esto era el Espíritu Santo. El autor de todas estas cosas hoy sigue siendo el Espíritu Santo. Y para la iglesia que queremos refundar para un tiempo de batalla y de guerra espiritual importante, donde el enemigo ataca con armas cada vez más poderosas y más efectivas, tenemos que conocer mucho más al Espíritu Santo, llenarnos mucho más del Espíritu Santo y pasar mucho más tiempo con el Espíritu Santo. Si vos tenés sed de agua, por ejemplo, tomás agua hasta que te quedás sin sed. Y cuando no tenés más sed, está bien, ya está, gracias. Con el Espíritu Santo es al revés. No pasa así. Cuanto más recibís, más querés, más tomás y más sed tenés. El Espíritu Santo no es como la Coca-Cola, viste que vas a tomar y querés tomar más, pero en el momento que se te hincha la panza y dices, no puedo tomar más. Entonces, si vos estás verdaderamente experimentando esto, querés cada vez más. Y por eso veo gente, enseguida veo la diferencia, gente apasionada, que no se quiere perder nada de lo que pueda hacer Dios. Y eso es lo que está con sed constantemente y no logran saciarla. Y para eso Dios tiene porciones especiales de lo sobrenatural. Ahora, importante entender que las pruebas, las dificultades, son oportunidades de Dios para ver quién gobierna verdaderamente en mi vida. Esto lo digo porque por revelación y también lo podría decir por experiencia personal. Es en las pruebas, en los días difíciles, donde vos podés testear quién está gobernando sobre tu vida. Si aunque no lo pensaste, está gobernando vos y una religión cristiana, o está gobernando el Espíritu Santo. ¿Quién sale a relucir cuando algo sale mal? ¿Quién responde al enojo? ¿Quién gobierna mi crisis? En cada situación se verá si soy yo o es el Espíritu Santo el que tiene el control de mi vida. Cuando gobierna el Espíritu, me es más fácil sobrellevar la carga y la prueba. También, cuando gobierna el Espíritu, me es más fácil alcanzar algo imprescindible para estar cerca de Dios, que es la santidad. Nadie es santo por sí mismo. Nadie puede ser santo porque quiera ser santo, porque nuestra naturaleza es pecadora. El camino de los pecadores está lleno de muchos que se creyeron santos y que podían vencer el pecado. Tendríamos cientos de testimonios para contar. Yo no pensé que iba a caer en esto y caí. Entonces, para alcanzar la santidad, el plan de Dios, donde Él habita, dice la palabra, hace falta la preeminencia del Espíritu Santo en mí, porque es
La misma persona de Dios que me conecta con el Padre y con el Hijo, la misma persona que está dentro mío. Y ahí se ve si el Espíritu Santo tiene el control de mi vida. El Espíritu Santo toma control de mí y es entonces cuando yo puedo alcanzar niveles de santidad que no alcanzaría por mi buena intención. Y como acto seguido, como el Espíritu me lleva a alcanzar niveles de santidad que no podría haber alcanzado, entonces comienzo a ver como real la consagración a Dios. El consagrar mi vida a Dios verdaderamente, que no es por capacidades, sino por presencia del Espíritu Santo únicamente. Es el Espíritu Santo el que me hace alcanzar esas posibilidades de consagrarme a Dios y hacerlo posible. Entonces, no solo lo hago porque quiero hacerlo, sino que lo disfruto. Disfruto cada cosa de Dios que puede pasar por mi vida. Disfruto servir a Dios en la iglesia sin importarme qué es lo que tenga que hacer. A mí me impacta ver gente haciendo tareas que por ahí parecen menores a ojo del hombre y lo hacen apasionadamente. Es algo que yo nunca puedo dejar de ver, nunca puedo dejar de mirarlo. Cada vez que tengo oportunidad digo, te bendigo por hacer eso, te bendigo por estar acá, porque me impacta. Como decía Oiday, lo del jardín, a mí me impactó muchísimo. Y yo no soy muy bueno para baldear, se imaginarán. Pero fui exclusivamente ahí para decirle de al lado al oído, te bendigo por estar haciendo esto, te bendigo por esta tarea. Porque cuando el Espíritu Santo te gobierna, vos disfrutás de hacer algo. Y entonces hacemos jornadas como esta de misión y ya pensamos que lo más probable es que vayan los que sabemos que van a ir siempre. Y a veces decimos, siempre son los mismos. Pero yo te digo algo. Cuando yo empecé mi vida cristiana y no tenía estas revelaciones, el siempre son los mismos, o yo hago más que el otro, era un razonamiento pesimista, negativo. Ahora es todo lo contrario. Digo, wow, qué privilegio que tienen estos. ¿Qué les dará a Dios por ser siempre los mismos? Y cuando el Espíritu Santo gobierna, ya no estoy comparándome a ver cuánto hago yo. ¿Viste los hermanos que viven comparándose con el otro? Entonces, cuando yo hacía 5 cosas y el otro hacía una, y el pastor nos decía que los dos éramos 2 tremendos hombres de Dios y re benditos los dos, yo decía, bueno, digo lo que decía porque voy a pecar, pero voy a decirlo más santamente. ¡Qué injusticia! Que no se da cuenta que yo hago 5 y él 1. No era exactamente así, pero ustedes me entienden. Pero ahora hago 5 y este uno digo, menos mal que no se avive. Que no se avive. Ahora digo así, pero quiero decir, qué privilegio que tengo de hacer 5, porque Dios me está mirando. El pastor no se avivó, pero Dios nada se le pasa por alto. Él está viendo todo lo que hago para Él. Pues yo no lo hago para el pastor, ni para el líder, ni para nadie, lo hago para Él. Así que si hago 5 y este 1, qué pena que el Espíritu Santo no ha crecido tanto en Él para que se dé cuenta del privilegio que tengo de hacer 5 en vez de 1. Hola. Tenemos que entender que cuando lo hago yo, me fijo en lo que hago. Pero cuando me fijo en lo que hago, en lo que hace el hermano, pero cuando lo hace el Espíritu Santo, no miro nada más que el privilegio de poder hacer algo. Y entonces quiero hacer más, porque me doy cuenta del privilegio que tengo de hacer más. Busquen por favor en su Biblia Hechos capítulo 29. Bien ustedes dos. No lo busquen porque no lo van a encontrar. Acá tengo 2 obreras que... Sí, así. Bien, ¿Sabes dónde está Hechos 29? Acá.
Nosotros somos Hechos 29. El plan de Dios para la iglesia, y esa es la iglesia que me encantaría presidir, el plan de Dios para la iglesia es que nosotros seamos la continuación de la iglesia del libro de los Hechos. Claro, el mundo ha cambiado y avanzado. Creo que mirando un poquito alrededor tenemos unas cuantas ventajas sobre el libro de los Hechos y la iglesia de los Hechos. Y yo no tengo problema con eso, ¿eh? Yo no juego a hacerme el espiritual y si nos reunimos en una choza somos más espirituales. No razono así. Yo le dejo a Dios que haga lo que quiera. Si quiere prosperar, que prospere. Si no, sabrá por qué. Si nos quiso dar una iglesia tan hermosa, ediliciamente, buenísimo que nos la quiso dar. No tengo problema con eso. Si no, rompería algunas cosas para impactar. No tengo problema con eso. Pero sí anhelo que venga una revelación a la iglesia, que no la podemos dar los pastores ni los líderes, para entender verdaderamente que el plan de Dios es que la iglesia sea Hechos capítulo 29. Que el plan de Dios para la vida de esta iglesia es que dejemos de mirarnos el ombligo para mirar el plan de Dios. Que nos propongamos verdaderamente hacer crecer al Espíritu Santo en nuestra vida. Que lo convirtamos al Espíritu Santo en una fuente de consulta diaria a la hora de tomar decisiones. Muchísimas cuestiones que no resolviste se resolverían por sí solas. Muchísimas consultas de nuestros consultorios dejarían de hacer falta. Porque todo lo que no funciona es lo que hago yo. Pero todo lo que hace el Espíritu Santo siempre sale bien. Entonces, me impacta Juan el Bautista, porque más allá que hoy lo leemos y lo predicamos y hablamos de todo lo que pasó ahí, pongámonos en su cabeza, en su ministerio, en el precio que pagó. Jesús no estaba para avalar con milagros, era solamente fe y un mensaje complicadísimo en ese contexto. Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca, viene. Invirtió toda su vida para ese momento. Uno solo creyendo contra todo el mundo incrédulo, él creyendo, hasta que aparece la promesa. Y cuando aparece la promesa, él dice, yo tengo que menguar para que él crezca. Me impacta eso, porque ese es un mensaje de aplicación práctica para la vida de cualquiera de nosotros. La clave de la bendición en tu vida es que vos mengues y el Espíritu Santo crezca. Que vos te achiques y Él sea gigante. Y ahí empieza a cambiar. Y ahí hay muchas cosas que ni tenés que pedirle a Dios, porque dice la palabra que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que los milagros comienzan a acontecer aunque ni se los pidas a veces. Porque el Espíritu Santo ve el espacio que le estás dando y te premia. Te premia con milagros, con favores, con misericordias, que a veces, te repito, ni le pedías. Voy a dejar la segunda parte del mensaje para esta tarde. Y si no pueden venir, después pueden buscarlo. Porque necesito que oremos esta mañana. Hay cosas, yo le decía al Señor, Señor, hay cosas que me revelaste del Espíritu que no sé cómo decirlas con palabras. Cómo hacer que la iglesia las capte. Porque justamente son del Espíritu y no del razonamiento humano. Y el Espíritu me decía, cuando llegues ahí, ora. Y ese es el consejo que te doy, que yo tengo en mi vida. Cuando llegas ahí,
ora. Cuando ya llegas a un momento que no entendés y que no sabes cómo hacer, ora. Teníamos hace 30 años atrás, los que nos conocemos de esa época, una calcomanía que nos habían dado, que era una cerradura. Yo la tenía en la heladera de mi casa cuando me convertí, me la regaló mi amigo. Y decía, la oración es la llave de todas las cosas. Entonces, si vos querés realmente menguar para que crezca el Espíritu, vos tenés que orar mucho más, tenés que pasar mucho más tiempo con Dios, tenés que alabarlo mucho más, y hablo en forma práctica y específica y audible, alabarlo mucho más, buscarlo mucho más, conocer su palabra mucho más, porque conociendo al Espíritu, conoces a Dios, porque ¿quién conocerá más a Dios que su propio Espíritu? Como te decía antes, que dice la palabra. Así que, si querés conocer más a Dios, tenés que conocer más al Espíritu Santo de Dios. Y yo anhelo que en este tiempo seamos una iglesia más espiritual. ¿Que estamos reprobados? No. No suelo construir sobre reprobación. Dios me enseñó a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Así que no es que no somos una iglesia espiritual. Creo que la medida que Dios quiere para esta iglesia está mucho más lejos de lo que somos, eso es cierto. Tenemos que ser una iglesia más espiritual, con personas más espirituales, porque son gobernadas por el Espíritu y no porque se convirtieron en santas de la mañana a la noche. Y que se encuentran a comer una pizza y el Espíritu gobierna aunque hablen de fútbol. Que salen los jóvenes a tomar algo el sábado a la noche y el gobierno del Espíritu Santo no se termina a las 2 cuadras de alejarse de la iglesia. Ese testimonio de gobierno del Espíritu Santo, te dejo solamente el título, tiene 2 efectos. Uno para tu vida y otro para la vida del que pasa por alrededor tuyo. Porque el Espíritu Santo todo, absolutamente todo, lo hace con propósito. Nada lo hace porque sí. Quiero que inclines tu cabeza ahí un instante y cierres tus ojos. Quiero hacer algunas preguntas para poder cerrar esta mañana con una impartición del Espíritu Santo. Necesito que empecemos por lo esencial, que es ser sincero con Dios, porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra. ¿Cuánto tiempo realmente efectivo invertís en buscar al Espíritu Santo, en conocer al Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo te tomás para descubrir a la persona del Espíritu Santo, que no es un humito que anda por el aire, sino que es una persona del Dios Trino? Y tienes que decir la verdad que nada, nunca. Es el mejor comienzo. Primero quisiera hacer otra pregunta, porque me estoy salteando un paso. ¿Será aquí esta mañana que hay alguien que nunca le entregó su vida a Jesús? Que nunca se lo dijeron, nunca le enseñaron a hacer una oración de fe, diciéndole: Jesucristo, te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Hay alguien que nunca lo hizo aquí? ¿Quiere que yo lo ayude? Levante la mano. Si hay alguien que nunca le entregó su vida a Jesucristo y quiere hacerlo esta mañana, levante su mano, yo lo voy a ayudar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Póngase de pie un instante esas 3 personas que levantaron la mano. ¿Hay alguien más? Ahí en su lugar. ¿Pues también levantaste la mano? Perdón. Ok. Repitan esta oración conmigo en voz audible para que se escuchen ustedes. Ahí en su lugar. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Repitan ahí conmigo: amado Dios, esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida, Jesús. Vení a vivir a mi corazón.
yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y a partir de esta mañana, no reconozco otra autoridad para mi vida más que la tuya, Jesús. Ahora yo voy a orar por ustedes. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, tú escuchaste la confesión de fe de estas personas. Llénalas con tu Espíritu Santo ahora. Que la persona de tu Espíritu Santo llene sus corazones esta mañana. Yo cancelo toda maldición sobre sus vidas y declaro que hoy es el primer día del resto de tu vida. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea contigo. Amén. Quiero que un consejero pueda bendecir a estas personas. Quisiera tener sus nombres para orar por ellos. Por favor. Gracias, Dani. Ahora quiero continuar. ¿Cuánto tiempo invierto realmente en conocer al Espíritu Santo que selló mi conversión el día que hice esta oración? ¿Quién crece en mi vida? ¿Crece el Espíritu Santo? ¿O está igual? ¿O crezco yo peor? Porque a veces creo que con el tiempo de asistir a la iglesia no me doy cuenta que estoy creyendo que necesito menos del Espíritu Santo. Y estoy reemplazando la experiencia humana por la experiencia del Espíritu Santo. Si vamos a hacer una iglesia de discípulos, no hay manera de serlo sin ser una iglesia llena de la persona del Espíritu Santo. Que cuando reacciona, que cuando analiza las circunstancias, no logra que su naturaleza predomine, porque la persona del Espíritu Santo ha crecido tanto como para gobernar las acciones y las reacciones. Si esta mañana reconoces que necesitas invertir mucho más en el gobierno del Espíritu en tu vida, yo quiero invitarte a ponerte de pie ahí en tu silla, delante de tu silla. No voy a hacer un llamado grandilocuente esta mañana. Tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Vamos a adorar al Señor un momento, porque yo le he pedido a Dios que Él traiga revelación a la vida de los que están tomando decisiones esta mañana. Hay cosas que no te voy a decir yo con mis palabras, pero te las va a revelar el Espíritu, de que es las cosas que vos tenés que cambiar para que el Espíritu Santo comience a crecer más en tu vida y a gobernar tu vida. Mientras adoramos, todos los que están tomando decisiones, vengan aquí adelante al altar. Yo voy a impartir una porción del Espíritu en ustedes esta mañana.